Dios le bendiga, hermanos. Por un momento pensé que yo también iba a tener que cantar una canción aquí, pero no, gracias a Dios que no. Y ustedes deberían de darle gracias a Dios por eso también. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo estoy sumamente contento en el día de hoy. No necesariamente porque se acabó el ayuno que estábamos llevando, sino porque creo que desde hoy empieza un nuevo mover en nuestra iglesia. Desde hoy se marca el inicio de un nuevo tiempo en nuestra iglesia. Y eso me alegra mucho y la razón por la que lo sé es porque yo creo en un Dios que siempre cumple lo que dice. Siempre cumple sus promesas y Él en una y otra vez nos recuerda en su palabra, en su santa y bendita palabra, que si le buscamos y le ponemos en primer lugar, Él nos escucha y nos prosperará. Y por eso sé, de hecho ya hemos escuchado múltiples testimonios y en el mismo día de hoy, una oración que esta iglesia ha tenido por tantos años, pudimos verla como se ha vuelto realidad y tantas cosas que hemos ya estado viendo. Y aún así sé que todavía Dios tiene más para nosotros. Y es precisamente por esto que en el día de hoy he traído una advertencia. Y en el mundo existe una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si lo llevamos eso a la Biblia, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otra versión dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y esa es la que más no sabemos. Y precisamente es por eso que he traído en el día de hoy una advertencia, porque creo y sé que Dios se va a abrir las dos manos para nosotros, para bendecirnos, pero nosotros debemos de saber algunas cosas que vienen con esa bendición. Y es por eso que nos vamos a enfocar ustedes ya se habrán dado cuenta que a mí me gustan mucho las historias bíblicas y una de las razones de eso es porque primero se me hacen fácil visualizarlas. Al ser algo que ya sucedió, puedo visualizarlo como si fuera una película, aunque no soy nada bueno con los nombres ni las fechas, pero las historias en sí, las enseñanzas sí me gustan, precisamente porque se me hacen fácil aprendérmela por eso. Y segundo, porque estudiando las historias bíblicas de cómo otras personas lo han hecho, yo aprendo a no cometer el mismo error o aprender de ellos para así hacerlo de la manera bien. O sea, porque muchas veces lo hacen mal y muchas veces lo hacen bien. Entonces, de esa forma uno evita caer en un hoyo que ya otra persona ha caído anteriormente. Y entonces, hoy yo me quiero enfocar en una enseñanza clara y directa que Dios le dio hace ya mucho tiempo a su pueblo Israel, que se encuentra en Deuteronomio 8. ¿Me pueden acompañar? Deuteronomio capítulo 8, desde el verso 11 hasta el verso 20 estaremos leyendo. Deuteronomio capítulo 8, verso desde el 11 al 20, perdón. Y hemos estado mucho tiempo sentados, así que vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. La palabra dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y preste mucha atención al versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les servieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Se pueden sentar. Y aquí vemos una enseñanza muy clara, muy directa. No fue como Jesús solía enseñar en parábolas, no fue como que estamos tratando de sacar lo mejor de una historia, de algo que sucedió, sino que Dios fue muy directo con su mandato, con su orden en este momento. Y lo dijo muy claro todo. No te olvides de quién fue que hizo y por qué lo hizo. Básicamente, en resumen. Y Dios fue muy claro con esto. Y un ejemplo que tenemos de una persona que experimentó esto que Dios había dicho fue el rey Usías. Vamos a encontrar la historia en 2 de Crónicas 26, desde el 1 al 8. Y el rey Usías fue uno, en los que lo van buscando, 2 de Crónicas 26, del 1 al 8. El rey Usías fue uno de los reyes de Judá, de hecho, bisnieto del rey Ocosías, que el predicador estuvo hablando la semana pasada. Y este fue uno de los reyes que llegó a ser muy poderoso en su reinado, precisamente porque Dios lo ayudó. Y dicen desde el verso 1 en adelante: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y el capítulo continúa hablando de todas las grandes cosas que pudo lograr hacer el rey Usías. Y alrededor del capítulo, del verso 15, dice que todo esto lo logró porque Dios lo había ayudado maravillosamente. O sea, el rey Usías había sido una persona que estuvo en los caminos del Señor, se postró a Dios y lo adoró con su vida y con sus acciones, y que estuvo pendiente de mantener sus mandamientos, de forma que Dios lo bendijo. Tal y como yo sé que a esta iglesia le va a pasar. Hemos estado orando, hemos estado buscando el rostro de Dios, hemos estado ayunando, hemos estado buscando que nosotros menguemos para que crezca Él en nosotros. Y de esa manera yo sé que Dios nos va a bendecir. Por lo mismo que acabamos de decir, de que Dios siempre cumple su palabra. Así que el rey Usías hasta este punto fue muy parecido a lo que nos va a pasar a nosotros. Vamos a ser un pueblo bendecido totalmente, que todo el mundo que nos vea va a saber que un Dios poderoso está de nuestro lado. Y gloria a Dios por esto, pero el problema está en la otra parte de la historia del rey Usías. La podemos ver desde el 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente.
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Entonces vemos básicamente que Usías se le subió, como decía el drama, el ego a la cabeza. Se creyó más importante y poderoso aún que los mismos mandamientos que Dios había dado. No era sorpresa para nadie que solamente el sumo sacerdote y los sacerdotes eran los únicos que podían trabajar en las cosas del templo y en las cosas que tenían que ver con ofrecer el incienso a Dios. Pero sin embargo, esto no lo detuvo. Y yo puedo visualizar al rey Usías diciendo algo como que, y si yo no puedo, ¿quién puede? Tú no sabes con quién que tú estás hablando. Se llenó de orgullo hasta tal punto de que se creyó mucho más importante que el todo. Y esto fue lo que provocó que vemos que él murió leproso, totalmente apartado, porque esa era una de las leyes también de cómo se le trataba a los leprosos. O sea, que después de haber sido una persona altamente famosa, altamente poderosa, reconocida en todos los lugares de su alrededor, que hasta los enemigos de él le tenían que pagar impuesto a él, se volvió nada, porque tuvo que vivir totalmente apartado de lo que era la casa de Jehová, de lo que era su propio reino, de lo que era absolutamente todo, y vivir totalmente apartado, sufriendo las consecuencias de sus acciones. Y esta historia se parece mucho a lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Precisamente eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo, de que cuando lleguen las bendiciones, de que cuando Dios te prospere, de cuando Dios te haga poderoso, de cuando Dios te haga que se te multiplique la plata, el oro y todo lo demás, nunca te olvides de tus mandamientos de Dios, que fue el que hizo todo esto posible. En resumen, Usías llegó al trono, hizo lo correcto ante Jehová. Jehová lo bendice y lo hace poderoso. Usías se llena de orgullo y se olvida de la razón de su fortaleza. Y Usías sufre el castigo de Dios hasta que muere. El ídolo de Usías no fue necesariamente una imagen, porque vamos a estar claros, él seguía adorando a Dios. Lo que él quería hacer era quemar incienso a Dios. O sea, no fue como que él decidió adorar a dioses paganos ni nada por el estilo, sino que él todavía quería agradar, entre comillas, al Dios verdadero. Pero el ídolo del rey Usías fue precisamente su propio poder, su propio orgullo, su propio yo. Y eso fue lo que él puso en primer lugar antes de aquel que siempre debe de estar en nuestro primer lugar. Y cualquier cosa que tome la posición de Dios en nuestra vida, y esto es algo que hemos escuchado bastantes veces desde este altar, en la misma palabra y en tantos lugares, pero hay que repetirnos tan seguido porque muy seguido lo olvidamos. Pero cualquier cosa que tome el lugar de Dios se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Nada en este mundo, ni aún fuera de este mundo, puede tomar la primera posición de nuestras prioridades, porque ese lugar solamente le corresponde al Dios de los ejércitos, al Dios todopoderoso, al Dios que fue que nos creó, a ese Dios que nos ha dado todo lo que somos y que nos ha hecho lo que somos. Otra historia muy parecida a esta la pudiéramos ver con Ezequías. Que está en Segundo de Reyes, capítulo 18, perdón. Y Ezequías, por cierto, fue bisnieto de Usías, que acabamos de hablar. Vamos de bisnieto en bisnieto. Entonces, en Segundo de Reyes, capítulo 18, en el versículo 3, hablando de Ezequías, dice: hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Entonces, ahí yo no sé si ustedes son tan curiosos como yo, pero inmediatamente la primera vez que yo estudié esto y que leí esto, yo dije, hay algo que no me cuadra ahí. No sé si usted lo notó, pero dice que Ezequías hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Perfecto, hasta ahí estamos perfectos. ¿Qué él hizo? Quitó los lugares altos. Genial, gloria a Dios por eso, porque esos eran lugares donde se hacían altares a dioses paganos. Quebró las imágenes, gloria a Dios. Cortó los símbolos de acera, gloria a Dios. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ese nombre ahí, yo automáticamente había algo que no me cuadraba. Yo traté de hacer memoria recordando en algún momento a ver si Moisés había creado algún ídolo para su pueblo. Y realmente si en este versículo dijera a Aarón, es muy posible que yo hubiera seguido de largo y dije, no, eso es que... Pero realmente el caso de Aarón fue destruido ahí mismo cuando él lo creó. Pero lo que dice aquí, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Pero Moisés en ningún momento, podemos estudiar el Pentateuco, no dice en ningún momento como que él creara ídolos para el pueblo, sino que él era todo lo contrario. Él era el que buscaba de que el pueblo no tuviera ninguna otra cosa en primer lugar, sino que adorara a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si vamos a Números 21, donde nos dice la historia acerca de esta serpiente de bronce que había hecho Moisés, vamos a leerlo para entender un poco qué es lo que había pasado. Desde el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear a la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia lo que hace es traer más dudas a la mente de uno, porque vemos, en resumen, el pueblo de Israel había hecho una de las que a ellos le encantaba hacer, que era criticar y olvidarse de las cosas que Dios ya había hecho por él. Por algo el mismo Dios dijo que este era un pueblo de dura cerviz, o sea, cabeza dura, mi hermano. Entonces el pueblo de Israel hizo una de sus cosas favoritas en ese entonces y comenzaron a atacar no solamente a Moisés, sino que directamente a Dios. Y Dios le dio su consecuencia ahí mismo y mandó serpientes venenosas. Y ustedes se pueden imaginar en ese entonces, sin antídoto, sin nada, se anotaron muchísima gente. Mucha gente murió por esto porque las serpientes lo mordían y morían ahí mismo. Entonces, el pueblo de Israel, otra cosa que también ellos hacían muy seguido, se arrepintió de corazón de lo que habían hecho y pidieron a Moisés que intercediera por ellos, que orara a Jehová para que los perdonara de alguna forma u otra. Y la respuesta de Dios a Moisés fue precisamente crear la serpiente de bronce. Fue precisamente crear esta serpiente que inmediatamente alguien sea mordido por una de las serpientes venenosas que estaban pasando por ahí, solamente tenían que ir y mirar la serpiente e iban a vivir. O sea que la serpiente de bronce vino como una respuesta directa a una oración que tenía el pueblo.
O sea que la serpiente de bronce había sido una bendición totalmente en ese momento. La serpiente de bronce había sido lo que ellos necesitaban, lo que los iba a salvar de las consecuencias que ellos mismos se buscaron. La serpiente de bronce había sido justo lo que ellos necesitaban en ese momento. Pero vemos que muchos años más adelante tuvo que ser destruida porque se había vuelto un ídolo. Y es precisamente a eso lo que me refiero cuando traigo una advertencia en el día de hoy, porque vuelvo a decir, vamos a ser bendecidos de múltiples maneras, pero nunca, nunca, nunca podemos permitir que eso se convierta en un ídolo en nuestra vida y quite el lugar que le corresponde a Dios. Durante las últimas semanas hemos estado envueltos en un ayuno que todos conocemos y todos hemos experimentado, y hemos estado pidiendo tanto por motivos congregacionales como por motivos personales, ya sea de la familia como de uno personalmente, y Dios va a contestar. Dios va a contestar nuestras oraciones y Dios va a hacer lo que nosotros necesitemos. No necesariamente lo que nosotros querramos, pero lo que nosotros necesitemos en todo momento, porque Dios siempre lo hace. Él mismo dice que tenemos que hablarle y que Él nos escucha. Y no nos va a escuchar en vano, sino que lo hace precisamente para actuar a beneficio de nosotros, porque nuestro Dios es un Dios de amor que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y si todavía no ha llegado la bendición para tu vida, espérala. Porque va a llegar, pero cuando llegue, vuelvo a leer Deuteronomio 8, pero cuando llegue, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Vuelvo y leo eso. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros. Mi hermano, no existe nada en este mundo que esté más seguro que algo que haya sido afirmado por el mismo Dios. Y Él dice, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Así que cuando llegue la bendición a tu vida, disfrútala, dale gloria a Dios por eso. No tiene nada de malo que seamos bendecidos de múltiples razones. No te limites ni siquiera a tratar de guardártela para ti. Compártela con los demás, porque Dios tiene hasta un propósito con eso, con las cosas que Dios ha hecho en tu vida. No estoy hablando de ninguna forma de que nos sintamos como rezagados para compartir y disfrutar las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Y de hecho no sé ni siquiera quién fue que se inventó que la humildad es sinónimo a tirarse por el suelo. No sé quién fue que se inventó eso, porque mi hermano, tú eres importante, tú eres especial. Dios te hizo a su imagen, a su semejanza. Te ha dado talento, te ha dado dones. Dios te ha puesto un hogar, una familia. Dios te ha dado tantas cosas. Dios te considera lo suficientemente importante que decidió dejar su trono y morir por ti. El Espíritu Santo mora en ti, o sea que tú eres importante. Y cuando tú te tiras por el suelo, no es a ti mismo, sino a lo que Dios ha dicho
hecho de ti, a lo que Dios ha hecho de ti. Así que la humildad no es necesariamente tratar de, no, tú sabes que si yo cuento. No, mi hermano, no es eso. La verdadera humildad es aquella que tú reconoces que sí, soy especial, que sí, tengo muchas cosas, que sí, soy bueno en esta y en esta cosa, que tengo muchas posesiones, pero todo se lo debo a Él. Nada soy en este mundo si no fuera por Él que lo ha permitido. Ahí es que uno reconoce que inmediatamente uno se aleja de ese Dios dadivoso que tenemos. Nada somos, simplemente somos como un ciervo que brama por el agua en un desierto. No somos nada si no estamos del lado de nuestro Dios poderoso. Y eso es lo que te quiero motivar en el día de hoy. Reconoce que sí, tú eres importante, que sí, Dios te ha dado múltiples bendiciones, que sí, Dios ha hecho, si tú tienes 3 vehículos, 2 jipetas y una avioneta, gloria a Dios por eso, úsalo para lo que Dios te lo haya dado. Si tú eres el mejor músico y el mejor cantante, gloria a Dios por eso, úsalo para lo que Dios te ha dado. Si tú eres el mejor en tu trabajo, el que sobresale, gloria a Dios por eso, porque el mismo Dios dice que estamos llamados a ser cabeza y nunca cola. O sea que gloria a Dios por eso, por todas las cosas que tú eres y que tienes, pero siempre recuerda que todo se lo debes a Él. Siempre recuerda que no hay nada en este mundo que tú puedes conseguir por tu propia fuerza, que puedes obtener por tu propio conocimiento, que puedes lograr alcanzar por tu propia sabiduría, sino todo porque Dios te ha dado la fuerza de tenerlo, o te ha dado la capacidad de aprenderlo, o te ha dado las maneras o la gracia para poder llegar a ese lugar donde tú estás. Y es por eso que traigo esta advertencia, como la llamé, para precisamente tenerlo pendiente en este tiempo donde hemos estado recibiendo y seguiremos recibiendo tantas bendiciones. Porque ¿cuántas veces oramos y oramos por un trabajo e inmediatamente lo tenemos? Lo primero que pierde su tiempo es el tiempo devocional o el tiempo de oración o el tiempo de estudio de la palabra o el de venir a la iglesia. ¿Cuántas veces oramos y oramos por tal cosa, ya sea lo que sea, y lo primero que decidimos es, en vez de mostrar el agradecimiento a nuestro Dios, es poner esa bendición y convertirla a un ídolo y quitarle a Dios el primer lugar? Y si tú dices que esos casos no te corresponden a ti y que no se te ocurre en ninguna ocasión en la que Dios haya hecho algo por ti y tú te hayas olvidado de Él, te pregunto lo siguiente: ¿cuándo es más seguido que busques de Dios? ¿Cuando todo está perfecto o cuando estás en problemas? Muy seguro la respuesta es que cuando uno está en problemas, cuando uno siente que el mundo se le está yendo arriba. Y esa es la mayor evidencia que tenemos para decir que no estamos siendo agradecidos. Porque si donde más decidimos buscar de nuestro Dios es cuando estamos en las tribulaciones, y entonces cuando Dios ha contestado esa oración nos olvidamos de agradecer y de estar contentos con Él y de disfrutarlo, pues entonces estamos poniendo otra cosa en el primer lugar. Y es por eso que hoy, para concluir, va a sonar dentro de un momento una canción que todos no sabemos, de hecho, para que recordemos en todo momento que todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida es precisamente por Él y para Él. Nunca olvidarnos de quién lo hizo y por qué lo hizo, porque Dios tiene un propósito con todo, con absolutamente todo, tanto para darte algo como para negártela. Dios tiene un propósito con todo, y vamos a escuchar esta canción. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí.
todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo